Vamos a dar inicio a este seminario taller de la educación en ciencias en el Perú, convocado o invitado por la Academia Nacional de Ciencias, la OAI y el Centro de Altos Estudios Universitarios. En esta reunión trataremos de ver un poco la evolución de la enseñanza de las ciencias en el Perú en los últimos 60 años, digamos. Veremos una exposición sobre el pasado, de dónde venimos, luego dónde estamos hoy y a continuación, qué es lo que queremos para adelante. A continuación, entonces, voy a dar paso al doctor Roger Guerra García, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Buenos días. Doctor César Carranza, coordinador de este seminario y maestro de los matemáticos en el Perú. Doctor Humberto Guerra Alison, vicerrector de la Universidad Cayetano Heredia. Profesor César Quirós, señores conferencistas, abnegados asistentes a este seminario cuando está jugando Alemania con Argentina. Este es el cuarto seminario que organiza la Academia en este semestre que he terminado. Los anteriores trataron sobre energía, su racionalización, el segundo sobre sismos y tsunamis y el tercero sobre la Amazonía peruana. Es nuestra intención repetir estos seminarios en otros ambientes universitarios y quizás en el interior del país. Y ello se debe a la colaboración que recibimos de la Organización de Estados Iberoamericanos, cuya bandera aquí nos acompaña. Me toca decirles brevemente qué es la Academia de Ciencias. Es una institución que tiene ya 72 años, fue fundada en 1938, que se ha caracterizado desde el inicio por la calidad de su membresía. Solo recordar para ustedes que fueron miembros titulares matemáticos como Godofredo García, primer presidente, y Losada y Puga, fisiólogos como Alberto Hurtado y Telemaco Battistini, antropólogos de la talla de Luis E. Valcárcel y arqueólogos como Julio Cetello. Ellos fueron los fundadores de esta academia y tenemos la responsabilidad de mantener esa calidad y también la actividad. La academia fue creada por ley y promueve la ciencia en el Perú. Mantiene vínculos con sus similares de otros países y en particular con el interior del país. En la separata que se ha distribuido en sus carpetas sobre un seminario de hace 15 años que organizó la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es otra joven academia, hemos reproducido esa separata, pues se trató sobre educación en ciencias y en un evento así ocurre después de tantos años a nuestro conocimiento. Hay desarrollo, un tema que solo lo voy a mencionar ahora. ¿Cuál es el desapego por la ciencia en el Perú? Desapego que puede llegar a veces hasta la aversión por las ciencias. Me sumo a los comentarios de otros estudiosos que señalan el origen de esto en nuestra herencia española. España estuvo 7 siglos dominada por los árabes y fueron ellos los que cultivaron la ciencia, las matemáticas, la astronomía, la química, la medicina en Córdoba. Y eso de que fueran los opresores, los científicos, parece que terminó en la población española una aversión a la ciencia. Un caballero español que se estimara debía manejar muy bien la espada y la pluma, pero la química, los tintes, el álgebra o la medicina, la astronomía, no, eso era de los moros. Este es un tema que les preocupa sobremanera a ellos, los españoles, y que ciertamente lo han superado. La España moderna, la contemporánea, tiene muy apreciables aportes, que sin embargo están muy lejos de sus sublimes aportes a la pintura, a la literatura, etc. Solo una revisión de premios Nobel
después del otorgado a Ramón y Cajal hace más de 100 años, tuvo que pasar mucho tiempo para que se diera otro a don Severo Ochoa, que de paso había desarrollado su actividad en Estados Unidos. No me extiendo más en ello, está elaborado en la separata que les menciono en sus carpetas, pero lo comento porque señala qué poderosa es esa resistencia a la ciencia. Ustedes habrán notado en los últimos tiempos una predilección por hablar de la gastronomía y del pisco sour y del caballo peruano de paso, que son cosas interesantes, pero no son los cimientos con los que vamos a sacar al país de su todavía modesta situación de pobreza y de desigualdad. La situación es que sobre ello, lo anterior, que no voy a repetir, gastronomía, etcétera, puede hablar cualquiera. Puede hablar varios de los ignorantes políticos que circulan. En tanto que hablar sobre ciencia requiere un conocimiento mínimo. Subrayo esto, y aquí termino este punto, para que vean ustedes, profesores de ciencias y personas interesadas en promoverla, qué difícil tarea tenemos por delante. No es solo persuadir de que la ciencia es conveniente, decir que en ella no hay innovación posible, sino ir contra una actitud negativa, me atrevo a decir adversa, de quienes no comprendiendo la ciencia menos van a entender su trascendencia. Paso a comentar el seminario muy brevemente. Tiene 3 partes. El primero nos va a presentar la evolución de la educación en ciencias en la segunda mitad del siglo pasado. Va a estar a cargo del profesor César Quirós, quien ha preparado con esmero el tema. En la segunda parte, funcionarios del Ministerio de Educación, autorizados por sus directores, nos dirán qué se viene haciendo en educación en ciencias en lo que va de este siglo, en los 10 años del nuevo siglo. Y también escucharemos algunas experiencias particulares de grupos como Tarpuy, el grupo de Geología de la Universidad de San Marcos, algunos esfuerzos de Católica y Cayetano Heredia al respecto, que serán presentados por sus autores brevemente en unos minutos. Tendremos un intermedio y en la primera hora de la tarde vamos a escuchar al doctor Jaime Ábalos, quien es director para el Perú de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Él es un físico por profesión, que ha tomado y tiene claro interés por la educación en ciencias. Estuvo en París recientemente y nos va a transmitir el interés que la OEI tiene, que él como persona también, y que dice UNESCO al respecto. El programa dice que tendremos unas conclusiones y recomendaciones, para lo cual es necesario mantener los tiempos. De manera que les ruego a quienes van a intervenir, que sigue el profesor César Quirós, yo lo anunciaré, que respeten los tiempos de manera de poder mantener nuestros intervalos. Finalmente, un agradecimiento a la Universidad Católica por la hospitalidad que nos brinda en este hermoso auditorio y al doctor César Carranza y sus colaboradores, que tiene todo el mérito de esta organización. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Bueno, como ya lo anunció el doctor Roger Guerra García, me han encargado trabajar este resumen de la enseñanza de la ciencia en los últimos 50 años del siglo pasado, siglo XX. Pero antes de entrar en materia, quisiera expresar mi reconocimiento y agradecimiento a la Academia Nacional de Ciencias, en la persona de su presidente, el doctor Roger Guerra García, por hacerme el honor de invitarme a participar en esta importante reunión. Gracias. El resumen que voy a presentarles a ustedes es de alguna manera una especie de testimonio, porque por curiosa coincidencia, los 50 años que vamos a analizar coinciden con mis 55 años de experiencia docente. Entonces es prácticamente una referencia testimonial de lo que vivimos en los últimos 50 años del siglo pasado. Voy a presentarles en esta
secuencia de vistas algunas tablas, la mayoría de las cuales están en la separata que les ha sido entregada, que está incluida en su folder, pero aquí voy a poner, estoy comenzando con esta, que es la que se refiere a una especie de enlace con el pasado, que es un poco el esquema del plan de estudios con el que yo estudié ciencias en educación secundaria. Mi educación secundaria ocurrió en el último lustro de los años 40. Y entonces la educación en ciencias en esa época estaba organizada en asignaturas independientes. En el primer año se daba botánica, en el segundo año zoología, en el tercero anatomía, fisiología e higiene. Aparentemente esta secuencia respondía al hecho de que se pensaba tal vez que había cierta facilidad en aprender primero la botánica, luego la zoología y después entrar en algo más complicado como es la estructura del cuerpo humano. Luego en el cuarto y quinto año se enseñaban física y química, parte 1 y parte 2 respectivamente. La metodología que se utilizaba entonces era la metodología del dictado. El profesor dictaba y el estudiante escribía, y luego las evaluaciones eran simplemente repetir lo que el estudiante tenía escrito en su cuaderno. No había mucha actividad ni participación realmente del estudiante, y en el caso de algunos colegios, yo estudié en un colegio de los Andes del Norte, en Cajamarca. Allí, no obstante de que había un gabinete de física y de química, como se llamaban, los equipos que habían allí estaban en vitrinas bajo candado y eran como piezas de museo. Yo no recuerdo haber visto ninguno de esos aparatos en mi salón de clases, salvo en el caso de física, en que, por ejemplo, en el caso de electricidad, vimos funcionar a la máquina de Ramsden, la máquina de Winchell, y los tubos al vacío para ver los fenómenos de fluorescencia. Fue lo único que recuerdo como experiencia de mi aprendizaje de ciencias en el colegio secundario. Quiero mencionar que en el tercer año de secundaria, cuando hacíamos el curso de fisiología, de anatomía, fisiología e higiene humana, tuve un buen profesor. Él realmente despertó mi curiosidad y mi interés por la ciencia, porque su trabajo fue bastante interesante. Él llevaba láminas para mostrarnos algunas cosas, trataba de ser lo más didáctico posible para hacernos entender lo que parecía difícil. Ese profesor, desafortunadamente,